abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis capítulo 8 y vamos a estar leyendo desde el versículo 13 hasta el capítulo 9 versículo 17. Génesis 8 versículo 13 hasta 9, 17. Y dice así: Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se cercaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo: Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra, según sus especies, salieron del arca. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y se ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: Fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra tuya que nos has dejado, Señor. Pedimos que en esta mañana nos des un corazón dispuesto para recibir el mensaje que tienes para nosotros
en esta porción de tu bendita escritura. Quita toda distracción que pueda afectar, Señor, nuestro entendimiento, toda preocupación, y Señor, bendice la predicación de tu palabra. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. En el mensaje anterior vimos acerca de lo que era el pacto de Dios con Noé. Y lo dividimos en dos partes. Esta es la segunda parte, debido a lo amplio que tiene este estudio sobre el diluvio. Aunque no es exhaustivo, versículo a versículo, tiene tanta enseñanza que fue necesario que se dividiera en dos partes. Y ya vimos en la predicación anterior cómo a partir del capítulo 6, Dios decide terminar con toda la raza, con todo ser viviente prácticamente. En el capítulo 6 nos narra acerca de cómo la maldad de los hombres era tan grande que Dios, dice aquí en la Escritura, se arrepiente de haberlos creado. Vimos a qué se refería con el arrepentimiento. No es el arrepentimiento como nosotros lo conocemos, sino que es una especie de arrepentimiento, sino que Dios nos da esa palabra para que nosotros entendamos cuál era la reacción que Dios tuvo ante tanta maldad en la tierra. Así que Dios decide, al ver tanta maldad, Él decide destruir la tierra. Sin embargo, los planes de Dios siempre se cumplen. Él había determinado en Génesis capítulo 3 que iba a ser redimida la raza humana por medio de un Mesías. Así que tenía entonces el Señor, si el plan del Señor era que hubiera una redención de la raza humana, pues era necesario que la raza humana permaneciera todavía. No podía destruirla, porque entonces su plan, ¿cómo iba a seguir adelante? El plan de redención. Así que lo que hace entonces el Señor, dice aquí, es que después de haber tomado la decisión de destruir toda carne sobre la tierra, dice que entonces hay un hombre llamado Noé, el cual halla gracia ante los ojos de Dios. Y el hallar gracia ante los ojos de Dios también vimos que se refería no que a Noé era perfecto, como dice aquí, varón justo, perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. No era que Dios le había otorgado la gracia por ser perfecto Noé, porque la misma Escritura nos habla de que no hay nadie perfecto. Simplemente al hallar gracia entre los ojos de Jehová, es que Dios le concede la gracia a Noé. Le da la gracia, le da esa salvación gratuita que todos recibimos por la fe. A Noé se la da, dice que Noé era un varón justo, perfecto en sus generaciones, y esto lo que se refiere es que era un hombre íntegro. Un hombre íntegro que gracias a la gracia de Dios, él era una persona diferente entre todas sus generaciones. Por eso dice aquí perfecto en sus generaciones. Era alguien muy diferente, un hombre íntegro, un hombre que no comulgaba con la maldad que había. Recuerden que la maldad era mucha sobre la tierra, y él no participaba en esa maldad, pero únicamente porque Dios había hallado gracia ante los ojos de Dios. Así que el Señor toma a Noé para que por medio de él, tanto él como su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos, se salven de ese cataclismo que Dios iba a mandar, que era el diluvio. Dios le manda a Noé que construya una arca, ya lo vimos también, ya conocen la historia, y el Señor le promete hacer un pacto con Noé, que es lo que vamos a ver en la mañana de esta mañana, de este domingo. Para poder nosotros comprender, hermanos, cómo es que se da este pacto de Dios con Noé. ¿Cuál es la enseñanza que nos trae este pacto? Vamos a nosotros a ver
¿A qué se refiere con los pactos? Yo sé que ya lo hemos tratado en nuestros estudios, pero que tenemos que quedarlo bien en claro, y para la gente que nos ve, que nos escucha, que no conoce acerca de la doctrina del pacto, tenemos nosotros que entender que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, está escrita en base a un pacto de redención. Después de la caída del hombre, Dios hace un pacto de redención para salvar a la humanidad. Y dentro de ese pacto que Dios hace de redención, Dios nos va dando a través de la Escritura una serie de pactos por medio del cual se va revelando todo lo que Dios estaba haciendo con esa historia de la redención. Nos iba revelando a través de pactos qué es lo que Dios iba haciendo, y estos pactos hasta al final, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, se cumpliría todo aquello que en el Antiguo Testamento Dios había dejado. Aquella historia del Antiguo Testamento en el cual nos va narrando lo que es la obra de redención, se cumple en el pacto, en el nuevo pacto, cuando Cristo viene a la tierra y a ofrecer su sacrificio expiatorio. Así que tomando esto en consideración, vamos a ir nosotros a través de la Escritura, vamos a ir viendo una serie de pactos que nosotros vamos a ir comprendiendo cuáles eran los puntos que este pacto nos iba dando. En este caso podemos nosotros mencionar que este pacto con Noé es el primero de los pactos que se revela por su nombre. Ya estudiamos, cuando vimos el libro de Génesis, vimos el pacto de redención que hace la Trinidad, por medio del cual nuestro Señor Jesucristo se ofrece voluntariamente a morir por nuestros pecados. Ese es en el pacto de redención. Vimos el pacto de obras que Dios hace con Adán. Adán no lo cumple, y entonces por eso se establece un pacto de gracia, que ese es el pacto de gracia en el cual nosotros entramos. Así que el primer pacto entonces que vemos que se menciona por su nombre es el pacto noético, o el pacto que Dios hace con Noé. Y en este pacto en específico, el punto o el resultado del pacto, o lo que nos enseña Dios en este pacto, es que se preserva la humanidad, se preserva la vida del hombre, y específicamente del hombre. Sabemos que de los animales también, pero estamos hablando de la redención, que es lo que trata la Escritura. Entonces, en este pacto, lo que nos enseña Dios es que se preserva la vida del hombre. Más adelante vamos a ver el pacto que Dios hace con Abraham, y en este pacto lo que se nos enseña es que se da origen al pueblo de Dios. ¿Se fijan cómo va avanzando el conocimiento de la obra redentora? Primeramente, Dios nos enseña que no destruye a la humanidad porque se tiene que cumplir lo que Él había establecido. Con el pacto de Abraham se nombra un pueblo de Dios por medio del cual vendría el Mesías, y nosotros también, por supuesto. Después sigue el pacto el pacto mosaico que hace Dios con Moisés, y en ese pacto se establecen las leyes, se establece el sacerdocio, el reinado, los profetas, que todo eso también se iba a cumplir con la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y luego viene el pacto con David, que nos habla de la promesa del Redentor que vendría de la descendencia de David, el verdadero rey, rey de reyes, señor de señores. Y ahí son los pactos, estos 4 pactos, hasta que se llega al nuevo pacto, donde se cumple todo eso, se cumple allá. Entonces, es como si estuviéramos nosotros viendo o leyendo una novela, viendo una película, donde se nos van dejando pistas, hasta llegar a la cúspide, a la culminación de la obra de redención, que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, en esta mañana continuaremos entonces acerca de lo que es el pacto, lo que ya vimos, cuál es el pacto que hace Dios
Dios con Noé. Primeramente, entonces, hermanos, vamos a ver nosotros que el pacto se da de una manera unilateral. Una manera unilateral, una manera donde no hay ninguna, nada que el hombre pueda darle a Dios, sino que Dios le otorga al hombre la perpetuidad de su especie, la perpetuidad de la especie humana. Ese es el pacto de Dios que hace con Noé. Ahora, como todo pacto, como todo contrato, tiene especificaciones y tiene beneficios. Vamos a ver primero cuáles son las especificaciones o los mandamientos que le da Dios a Noé. En primer lugar, vamos a ver, hermanos, que Dios les da 5 mandamientos a Noé que tiene que cumplir. Ahora, este cumplimiento, recuerden que no está haciendo Dios un trato con el pueblo, con su pueblo, porque todavía no ha nombrado un pueblo. Esto viene hasta con Abraham y luego viene con Moisés. Por lo tanto, todas aquellas ordenanzas que se dan en este pacto se dan con toda la humanidad. No es exclusivo del pueblo de Dios. Así que los mandamientos que vamos a ver a continuación no son únicamente para el pueblo de Dios, sino para todo el mundo, para toda nación. Tienen que cumplir porque todos somos descendientes de Noé. Todas las razas, todos los países, todos los pueblos descienden de Noé. El mandato que se le da Dios a Noé se le da para todos los pueblos. Y la primera ordenanza o mandamiento que se le da a Noé es que no tendrían otro Dios fuera de Jehová. Génesis capítulo 8, versículo 20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Lo primero que hace Noé cuando desciende del arca, cuando ya comienza a secarse la tierra, lo primero que hace Noé es edificar un altar a Jehová. Noé no hace una imagen de un Dios. Noé lo único que hace es adorar a Jehová como Dios le había mandado que debía ser adorado en espíritu y en verdad, no en imágenes. Así de que en cualquier país, cualquier nación donde se adoren imágenes, están contraviniendo una ley que no únicamente fue dada al pueblo judío, sino que fue dada a toda la humanidad. Están atentando en contra de Dios todos aquellos que adoran otros dioses falsos, que no es Dios verdadero. La idolatría, cualquier tipo de idolatría, está prohibido para cualquier parte y cualquier persona del mundo. Esto es lo que Dios ha especificado para toda raza. Ese fue el primer mandamiento que Dios le da a Noé. El segundo mandato que le da Dios a Noé es que queda prohibida toda clase de inmoralidad sexual. Génesis 9, 1 y 7 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Versículo 7: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Dios en Génesis capítulo 2 había mandado que el hombre se uniera a su mujer y fueran una sola carne. Y esta es la única relación sexual que está permitida por Dios, la relación entre un matrimonio. Toda relación aparte de esta, ya sea el adulterio, la fornicación, está prohibida por Dios hacia todas las personas. Dios había claramente especificado
que únicamente la relación sexual tendría que darse entre un matrimonio. Porque ese era el mandato de Dios, hermanos. No lo que nosotros creamos, no lo que las modas dicten, no lo que el tiempo esté cambiando y esté haciendo. Y entre esto entran también las relaciones homosexuales. Está prohibido por Dios. No es nada de libertades del hombre que tenga que dar y que tenga que cambiar el pensamiento, la forma de ser del hombre. Dios deja claramente especificado que la relación sexual es únicamente entre un matrimonio y no entre fornicación fuera del matrimonio, no en adulterio y tampoco entre personas del mismo sexo. Está completamente prohibido. Dios destruyó la tierra por tanta maldad que había, hizo un pacto y Dios lo que demanda es que eso se cumpla entre todas las personas, pero desgraciadamente el ser humano tiene un velo que le ha sido puesto para no entender las cosas de Dios. El tercer mandamiento que les da Dios a Noé y con ello a todo ser humano es que debían tener respeto hacia todo ser vivo y no ser crueles con ellos. Dice en el capítulo 9, versículo 2, dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano de todo hombre. Dios les había dado a Noé y a su descendencia el permiso o la facultad de comer carne. Anteriormente a esto, la Escritura nos habla de que nos da a entender con este mandamiento de que anteriormente a esto los hombres no comían carne, no mataban animales, porque esto nos lo hace ver aquí, porque a partir de aquí es cuando Dios les autoriza a comer la carne. Sin embargo, hermanos, cuando habla aquí acerca de que no tendrían que comer, dice en versículo 4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, nos está hablando acerca de la crueldad que se puede ejercer sobre un animal. Y cuando habla aquí sobre esto, nos habla de que nosotros no debemos de comer animales vivos. No, el animal debe de ser visto como un alimento que Dios nos da, pero se le debe de tener el respeto hacia ese animal. Hay quienes comen animales vivos. Se ha visto mucho sobre todo en países de Oriente, cómo se comen a los animales que todavía están vivos. Eso es lo que prohíbe el Señor. Se ha visto también cómo en algunos espectáculos, sobre todo espectáculos de eso de rock, que más bien parecen espectáculos satánicos, había un grupo de rock que agarraba un ave y viva y la agarraba y le arrancaba la cabeza al animal, y toda la gente aplaudiendo y excitándose con todo ese tipo de cosas. Eso es una crueldad que Dios prohíbe. Y cuando habla aquí acerca de la palabra que se usa aquí para sangre, no es en singular, sino que es la palabra sangres, que vamos a ver en el siguiente mandamiento a qué se refiere con esto. El siguiente mandamiento que Dios da es el respeto hacia la vida humana y con ello el establecimiento de autoridades que protejan esa vida humana. Dice el versículo 6 y versículo 7 del capítulo 9, dice: el que derramare sangre de hombre,
por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Versículo 6. A imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí, hermanos, se habla principalmente del respeto que se tiene que tener a la vida del hombre, porque el hombre es hecho a imagen de Dios. Y la palabra aquí que se usa como sangre no es la palabra en singular sangre, sino que es la palabra sangres. Y esto tiene que ver porque cuando una persona mata a otra persona, no únicamente está quitándole la vida a esta persona, sino que le está impidiendo, en la mayoría de los casos, que esta persona haya tenido descendencia. Así que cuando una persona mata a otra persona, lo que está matando realmente también es a los hijos de la persona que mató y a su descendencia, a los hijos de sus hijos. Por eso cuando Caín mata a Abel y el Señor le dice, la sangre de tu hermano clama hacia mí, le está diciendo, las sangres de tu hermano claman hacia mí. Porque le estaba impidiendo, Caín le impide a Abel tener descendencia y con eso mata prácticamente a toda su descendencia. Esto es así de delicado, hermanos, la vida, el atentar contra la vida de un hombre. Pero además de que viene implícito este mandamiento de homicidio, también se refiere a que debe de ejercerse a tribunales que tengan la facultad para castigar el homicidio. Porque no se trata, cuando habla aquí en el versículo 6, que dice el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, no se refiere a que el hombre debe de tener o tomar venganza por su propia mano sobre un homicidio. Se refiere a que debe de tener alguna autoridad que ejerza esa función. Y no solamente en el Antiguo Testamento se hablaba de la pena de muerte, como vemos en el libro de Deuteronomio, cómo se establecen las leyes sobre los homicidas, sobre los secuestradores. Se estableció una pena de muerte, sino que también en el Nuevo Testamento aparece que nunca fue revocada la pena de muerte. En el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 52, nuestro Señor Jesucristo, en el pasaje donde Pedro le corta la oreja al soldado llamado Malco, el Señor reprende a Pedro, le dice, guarda tu espada, porque los que mataren a espada perecerán. Y está hablando acerca del castigo que merecían aquellos que mataren a otra persona. Tenía que haber una autoridad que tomara esa justicia en sus manos y tenía que haber una pena de muerte sobre esa persona. En Romanos capítulo 13, versículo 1 al 4, el apóstol Pablo nos habla también sobre aquella pena de muerte y dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Siempre que se refiera a espada, se está refiriendo al castigo de la pena de muerte. Hay un castigo que no ha sido revocado. Aún en la actualidad, hermanos, y no se trata acerca de qué pensamos nosotros sobre si es bueno o es malo la pena de muerte. No se trata tampoco de que muchos pueden decir, bueno, es que Dios es misericordioso.
Sí, pero Dios no se puede contradecir. La misericordia de Dios va más allá de esto. Si Dios dejó establecido que la pena de muerte es para todos aquellos homicidas, tiene que cumplirse. Porque no se trata de que nosotros seamos más buenos o más sabios que Dios. No podemos desvirtuar los mandamientos de Dios. Cuando se habla del castigo de la pena de muerte, muchos que están en contra, pues pueden arguir que Dios es misericordioso, y la verdad es que sí es misericordioso. Pero Dios ha dejado establecido aquello para lo cual debe de castigarse aquel que atenta contra la vida de otro, porque el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios, y es muy sagrado ese mandamiento. Y entre esto también entra el aborto, porque también es un homicidio, el cual debería de ser castigado también de esa manera. El quinto mandamiento que el Señor le da es respetar la propiedad ajena. No debería de hurtarse. Génesis capítulo 9, versículo 2 y 3. Regresen a Génesis capítulo 9, versículo 2 y 3. Dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Dios da para todos. Dios les dice: todo se los he entregado a ustedes, por lo tanto deben de respetar lo que les he dado a los demás. Era una manera de Dios de decir: hay suficiente para que tú no guardes en tu corazón el deseo de quitarle a tu prójimo las cosas que a él le pertenecen. Así que el hurto y el desear las cosas de los demás también fue un pacto, fue un mandamiento que Dios les dio a Noé y a su descendencia. Y estos, hermanos, son los mandatos que tenían que obedecer todos aquellos que descendían de Noé, y por lo tanto todas las naciones deberían de obedecerlos. Aquí en estas leyes, si se fijan, no se trata del día de reposo, no se trata de diezmos, no se trata de leyes ceremoniales, porque esas sí se dieron para el pueblo judío. Aquí se trata de leyes generales que se dieron para todo el mundo. Y a cambio de esto, ¿qué Dios prometió a Noé? Estas eran las ordenanzas y los mandamientos que Dios le dijo a Noé que cumpliera. Pero a cambio de esto, ¿qué le promete Dios a Noé? En primer lugar, Dios le promete bendecir el sustento y la forma de vida. Capítulo 8, versículo 22 dice: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Todo el sistema, toda la creación que Dios ha hecho, lo ha hecho para el beneficio de los seres vivos. Dios menciona aquí acerca de la sementera y la siega, que tiene que ver con la agricultura, es para beneficio de todos. Dios menciona el frío y el calor, porque todo tiene que ver para el sustento de la vida. Dios, en su sabiduría y su perfección, Él sabe que un ecosistema no se podría sostener siempre únicamente con calor, únicamente con frío, únicamente con invierno, únicamente con primavera. Es un ciclo perfecto de vida que Dios ha dado. Ahora, hermanos, esto que Dios da a todo mundo se le llama la gracia común o la providencia común. Dios no le da únicamente a los cristianos los beneficios del sol o de la lluvia. Dios la da para todo mundo. Puede un incrédulo sembrar en un campo y un creyente en otro campo, y si tienen los dos buena semilla,
los dos van a crecer igual. Porque esa es la gracia común que Dios dio y prometió para toda la descendencia de Noé. Así como los mandatos fueron para toda la descendencia de Noé, también los beneficios son para toda la descendencia de Noé, en general la raza humana. En segundo lugar, Dios prometía también que no iba a volver a destruir la tierra de la manera en que lo hizo. Génesis 9, capítulo 8 al 17 nos habla acerca de esto. El Señor dice, no volveré a destruir la tierra, dice el versículo 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Dios había buscado con esto traer una nueva creación, mas sin embargo esto no fue una obra de regeneración. El hombre continuó siendo pecador. El hombre no fue regenerado en su corazón. Continuó siendo atacado por el pecado. Y es por eso que este pacto de Dios con Noé, como lo mencionábamos al principio, no fue un pacto de redención. Fue únicamente un pacto para preservar la vida humana. Ese es el punto central del pacto con Noé. La preservación de la vida humana. No hubo un cambio de corazón, siguió existiendo el pecado. Ahora, ¿qué nos enseña este pasaje del diluvio? El diluvio es una figura que nos señala el juicio final, porque va a haber un juicio. Va a haber un juicio en el cual se va a volver la tierra a ser destruida. Pero también nos señala que el arca de Noé es un tipo de Cristo, porque Cristo es el arca de nuestra salvación. Hay una enseñanza para nosotros acerca de Cristo. Vamos si el Señor no viene antes, o nosotros quizá nos irá a tocar ver el juicio de Dios. Un juicio de Dios en el que se va a destruir todo lo que conocemos nosotros aquí en la tierra. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 10, nos habla acerca de esto. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Va a haber un juicio de Dios en el cual Dios va a venir nuevamente y va a castigar el pecado. Pero nosotros tenemos la esperanza de que Cristo es nuestra arca de salvación. Porque así como Dios tomó la iniciativa de preservar a Noé y a su familia, así también Cristo quiere preservarlo a usted de la destrucción que viene. Segunda de Pedro 3:9 nos dice que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted quiere entrar en el arca de salvación y no perderse en aquel juicio que viene, tiene que venir a Cristo. Porque Dios en su amor, Romanos 5:8 dice que Dios demuestra su amor para que nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la esperanza que nosotros tenemos de no pasar sobre aquel juicio de Dios. También este pasaje nos enseña que el arca solo tenía una puerta para entrar y salvarse. Así también, hermanos, solamente hay una puerta para entrar a la salvación y esa puerta es Cristo. Juan capítulo 10, versículo 9 dice el Señor Jesucristo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo.
Y también este pasaje nos enseña que así como el viaje era seguro para los pasajeros del arca, igualmente nosotros, si entramos en el arca de salvación, estaremos seguros en nuestro Señor Jesucristo. No habrá nada que nos separe, no habrá nada que nos pueda tocar en el día de la destrucción, en el día del Señor, si nosotros estamos protegidos en el arca que es Cristo. Romanos capítulo 8 está lleno de promesas. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo esto, hermanos, es lo que Dios tiene preparados para nosotros, y es lo que nos enseña en este pasaje acerca del diluvio del arca de salvación. Cristo es el arca de salvación. Y así como Dios dejó un arco iris como señal del pacto por medio del cual preservaba la raza humana, así también Cristo nos ha dejado la cruz como una señal de pacto, de ese nuevo pacto de salvación que se nos otorga de manera gratuita. El arco que Dios nos deja en el cielo es una muestra de paz, de reconciliación que Dios tiene con nosotros. Y ustedes vean la forma del arco, cómo está el arco de esta manera. Y eso quiere decir que el arco estaba colgado. Un hombre cuando iba a la guerra nunca traía su arco colgado. Siempre traía su arco preparado. Cuando colgaba su arco, que quedaba así, era una señal de paz, no había guerra. Y por eso Dios nos deja ese arco a nosotros, porque Cristo ha establecido esa paz, esa reconciliación entre nosotros y Dios. Hay esa paz que Cristo nos ha dado. Cristo, al igual que en el diluvio, Cristo soportó el castigo por el pecado y nos llevó en sus brazos para protegernos de la destrucción de nuestras almas. Así que si usted no ha venido a Cristo, no espere más. Venga a Cristo y no haga oídos sordos como aquellos que Noé les estuvo predicando durante 120 años y no creían y tomaban a Noé como loco. Si usted ha escuchado el mensaje del Evangelio, venga a Él, tome ese conocimiento del Evangelio. Permita que Cristo transforme su corazón. Va a llegar un momento en que ya no va a haber más salvación. Y se lamentará de no haber tomado esa decisión de recibir a Cristo. Hoy es el tiempo de salvación. Tome la decisión de la salvación antes de que Dios cierre la puerta del arca y usted se quede fuera en la destrucción de su alma. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos por esta palabra que nos has dado. Señor, perdónanos, Padre, perdónanos cuando no hacemos caso de aquellos mandatos que tú nos has dado. Danos, Señor, un valor y una fuerza para resistir aquellas cosas que nos apartan de ti, y que, Señor, tengamos esa esperanza y esa paz de que en el día en que tú decidas venir, en tu segunda venida, nos encuentres a nosotros vigilantes para poder entrar en esa arca de salvación que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.